Buenas tardes, hermanos. El tema para el día de hoy lleva por título Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y vamos a estudiar basándonos en los siguientes textos bíblicos. Primero tenemos: esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Este texto se encuentra en Hebreos 6:19. Y tenemos también: pero Cristo ya vino y ahora Él es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. Y este texto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 11. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Bueno, nos vamos a centrar en la labor de Jesús justamente como sumo sacerdote en el templo, en el santuario, pero en el santuario celestial. En primer lugar, vamos a ir viendo las vestiduras que tenían los sacerdotes. Primero recordando, cierto, que en el tabernáculo de Israel la instrucción divina fue de que el sacerdocio fuese entregado a la tribu de Leví, y esa tribu salían los sacerdotes que prestaban su servicio en el santuario. ¿Sí? Habían dos tipos de vestidura sacerdotal. Esto era para el sacerdote común, que era un traje de lino, este traje blanco, que estaba atado con un cinto. En cambio, para el sumo sacerdote se designó un traje que era especial, que estaba acorde con el oficio que él desempeñaba. El primer sacerdote que hubo, recordémoslo, en el pueblo de Israel fue Aarón, hermano de Moisés. Acá entonces tenemos el sumo sacerdote, que tiene el traje de lino. Acá se ve la parte blanca, ¿cierto? Tenía sus mangas, pero también tenía esto de acá, que es una túnica azul. Esta túnica azul, acá abajo, si ustedes pueden ver, tiene campanas, y además tiene unas granadas que son azul con rojo y púrpura. El fin de estas campanas era que cuando el sumo sacerdote estaba oficiando en el templo, a medida que iba caminando se escucharan el sonido de estas campanas. Entonces, de alguna forma, así el pueblo sabía la labor que estaba efectuando en ese momento el sumo sacerdote. Acá tenemos una túnica que va por sobre la túnica azul, y esto se llama efod. Esto estaba hecho de oro y de púrpura y no tenía mangas. Estaba por encima tanto del traje de color blanco de lino como de la túnica azul. Acá tenía 2 piedras de ónice. Las piedras que iban acá en los hombros tenían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Acá también, esto de aquí, se llama pectoral. Y el pectoral también tenía 12 piedras preciosas que representaban cada una a una tribu de Israel. Y acá, estas piedras de acá se llaman Urim y Turim. Y mediante ellas, cuando el sacerdote estaba oficiando, se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación. En cambio,
si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. En el pueblo de Israel entonces continuamente se llevaban casos para que directamente tomara la decisión Dios en el tabernáculo, ¿cierto? Entonces ahí teníamos comunicación directa del sumo sacerdote con Dios. Bueno, ahora vamos a ver la disposición que tenía el santuario. El santuario tenía un lugar que se llama lugar santo y otro lugar que se llama lugar santísimo. En el lugar santo oficiaban diariamente los sacerdotes, porque ahí se llevaban el sacrificio el sacrificio del holocausto y la ofrenda de incienso. Entonces todo el día en este sector de acá el sacerdote se acercaba a que es llamado el altar del incienso, y era el momento en el que diariamente el sacerdote ofrecía este incienso a Dios. El sector de acá era un sector que se llama lugar santísimo. En este sector ningún otro ser humano que no fuese el sumo sacerdote podía entrar, y solamente podía hacerlo una vez al año para el día de la expiación. Acá entonces tenemos el lugar santo, de que se ofrecían servicios diarios. Acá, por ejemplo, dice: el ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. El servicio anual se oficiaba en el lugar santísimo, y solamente podía entrar el sumo sacerdote en este lugar. Entonces, lugar santo, recordar, era un servicio de tipo diario. Sin embargo, en el lugar santísimo tenemos un servicio de tipo anual, y solamente allí puede entrar el sumo sacerdote. Acá entonces, como decíamos, acá está la disposición completa del santuario, incluyendo el patio de la entrada, ¿cierto? Donde acá está el altar de bronce. Acá, como dijimos, estaba el lugar santo, y acá el arca del propiciatorio. Ahora, hay una razón por la cual nosotros debemos entender por qué se oficiaba los servicios en el tabernáculo. Debemos entender el tema de los servicios que se ofrecían tanto de forma anual como de forma diaria, y hay un motivo, y es porque está lleno de simbolismos que nosotros debemos comprender para poder entender el plan de salvación de Cristo en nuestro favor. Entonces, hay tres simbolismos acá. Acá donde se ofrecía la sangre del cordero, tenemos una representación del ministerio de Cristo en la tierra, su primera venida. Así como en el tiempo de Moisés debía sacrificarse un cordero, cuando Cristo vino y ofreció su vida, el lugar del cordero lo tomó Él, y Él fue el sacrificio. Esa es la representación de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz. En cambio acá, el lugar santo en el cual se realizan servicios de tipo diario, donde se hacía el ritual de la quema de incienso, en el altar del incienso, tenemos el ofrecimiento de los méritos de Cristo,
que eso lo podemos clasificar desde el momento de la ascensión de Cristo hasta el año 1844. Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá, el lugar santísimo que representa el servicio de tipo anual, representa desde el año 1844 hasta actualmente, que es un servicio que todavía se está efectuando precisamente en este momento donde nosotros nos encontramos estudiando la palabra, y todo el tiempo hasta la venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Bueno, tenemos que ver bien en qué consistía el servicio que era de tipo anual, porque el servicio diario ya vimos que consistía en llevar un cordero, presentarlo, hacer el sacrificio del cordero y luego llevar esa sangre y ponerla en el altar del incienso. Esa era la labor que el sacerdote cumplía de forma diaria. Sin embargo, había una vez al año el gran día de expiación, y era el único día al año en que el sacerdote, el sumo sacerdote y nadie más que él, podía entrar en ese lugar para hacer una limpieza del santuario. Y también haciendo esa obra de expiación se completaba el ciclo anual de las ceremonias. ¿Cierto? Este servicio era la purificación del templo. Lo que se hacía en el lugar santísimo es el equivalente a que el santuario sea purificado. Dice, en el día de expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba en el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. El propiciatorio está en este sector. Acá está el arca del pacto. Y en el arca del pacto, como sabemos, están las tablas de la ley, por lo cual es un acto simbólico. Encima de las tablas de la ley, por eso la sangre debía ser rociada ahí. En esta forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba sobre sí mismo, y saliendo del santuario, llevaba sobre sí mismo la culpa de todo el pueblo de Israel. Eso, los pecados de todo Israel, él los tomaba y los llevaba acá, a la puerta, y simbólicamente ponía sus manos sobre un macho cabrío. Entonces, los pecados del pueblo eran depositados sobre él y el santuario era purificado, y ya los pecados de Israel ahora estaban depositados de manera simbólica sobre un macho cabrío que era abandonado en el desierto. Entonces, este acto significaba que sobre él se confesaban las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de cosas celestiales. Eso lo dice Hebreos 8:5. Bueno. Acá entonces, si leemos en el libro de Daniel, capítulo 8 y 14, en nuestras Biblias, dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Y qué podrá significar eso? ¿Qué podrá significar eso? Ya acabamos de ver, ¿cierto?, qué significa que el santuario sea purificado.
Es un ritual de tipo anual, se hace un día al año. El sumo sacerdote oficia y se presentan los pecados del pueblo, el santuario es limpiado y se limpia el lugar santísimo de todos los pecados del pueblo. Bueno, el libro de Daniel dice hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Acá dice, tanto la profecía de Daniel representa, ¿cierto?, una profecía que es en gran medida el fundamento de nuestra fe adventista. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cierto? Acá vamos a verlo en un diagrama. Se dice que el inicio de esta profecía, según el estudio y según los textos de la hermana White, se considera de que el inicio de estas 2300 tardes y mañanas ocurrió acá, en el año 457. ¿Por qué? Porque ese año el rey Artajerjes dio la orden de que tenía que ser restaurado Jerusalén. Tomando en cuenta que el año 457 se inició la labor de reconstrucción de Jerusalén, 2300 tardes y mañanas, o sea, tomando en consideración que la Biblia dice que día por año, que lo podemos encontrar en diversos textos de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque claramente él es carne, mas serán sus días 120 años. En la Biblia se suele llamar al año día de manera profética o simbólica. Acá tenemos otro ejemplo en números. Conforme al número de días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Acá, Génesis 5:23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Tenemos varias entonces referencias que nos dan a entender de que acá cuando habla de 2300 tardes y mañana está hablando de 2300 años. Esa cantidad de años que se partieron contando en el año 457 se terminan de contabilizar el año 1844. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar todo eso al santuario? Volvamos acá, dice. Primero, lo del altar, dijimos que representaba el ministerio de Cristo, su primera venida, su sacrificio y su muerte. El lugar santo dice que es el ofrecimiento de los méritos de su sacrificio. Cristo se sacrificó, murió y entregó su sangre por nosotros. Esto se realizó entre el año, como estábamos viendo en el diagrama, 457 hasta 1844. Esa era la labor que se hizo en este sector. Pero el año 1844... Jesús, como sumo sacerdote, se trasladó de este lugar del santuario celestial a este lugar del santuario celestial, donde se está efectuando actualmente un juicio investigador en nuestro favor. Entonces, ¿en qué consiste
lo que se está efectuando en este momento. Leamos en Daniel 7, 13 y 14 y dice: y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, ¿qué pasó en 1844? ¿Qué pasó en 1844? Acá. Algunos, los pioneros de hecho de la Iglesia Adventista, interpretaron de que era la segunda venida de Cristo. Se malinterpretó. Porque no era la segunda venida. Según lo que dice la Biblia, la segunda venida de Cristo, nadie sabe la hora, ni siquiera los ángeles, solo lo sabe el Padre. Lo que pasó en 1844 fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, Cristo había venido no a la tierra como se esperaba, sino como estaba simbolizado en el tipo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viviendo en ese tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visiones de noche, y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a uno hijo de hombre, y vino, no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. O sea, pasamos del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, Jesús todos estos años ha estado oficiando en el lugar santísimo como sumo sacerdote. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a esos beneficios. Entonces, como leíamos en el versículo de Daniel, la venida de Cristo, descrita acá, en este versículo, no es la segunda venida a la tierra. Fue al anciano de días para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. ¿Qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo en este momento? Él está mediando. Lo que la profecía predijo que ocurriría al fin de los 2300 tardes y mañanas en 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a aquel beneficio. La obra de cada persona pasa bajo la mirada de Dios y es registrada como fiel o como infiel. No hay puntos intermedios. Se es fiel o se es infiel. En los libros del cielo, frente a cada nombre está anotado con terrible exactitud toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido y todo pecado secreto junto con todo disimulo astuto, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos malgastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados. Todo fue anotado por el ángel
registrador. Todo. Todo. Y si pensábamos que es lo que se registra en los libros del cielo son anotaciones por encima, anotaciones globales, no. Son anotaciones con terrible exactitud. Son totalmente exactas y describen totalmente los hechos y nuestras acciones. Incluso las cosas que hemos omitido, teniendo momentos y oportunidades de hacer verdad. Incluso dice reconvenciones divinas despreciadas, cuando Dios nos ha hecho sentir y hemos despreciado, ¿cierto? La reconvención del Espíritu Santo. Incluso los momentos que hemos malgastado. Todo está registrado en el libro. Sin embargo, tenemos que ir viendo, dice: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32 y 33. Y dice: si el justo se aparta de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. O sea, quizás me porté bien 60% del tiempo, pero 40% me porté mal. Bueno, van a ser tomadas en cuenta solamente el 40% malo y lo demás va a borrarse si es que no estoy justificado. Dice: a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. O sea, los que actualmente, ¿cierto?, estamos hablando de todas las personas de la historia, desde el inicio del mundo, desde Adán en adelante. Cada persona debe pasar por este juicio que Jesús está efectuando en estos mismos momentos. Cada nombre está siendo examinado. Cuando nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y luego se va a terminar con los vivos. O sea, las personas que están vivas en estos momentos también tienen su momento de entrar al juicio y que sus acciones sean analizadas y estudiadas. Entonces dice que cada nombre es mencionado y que cada caso es cuidadosamente investigado. Y habrá nombres que van a ser aceptados y va a haber nombres que van a ser rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registros pecados de los cuales no se arrepintió y no le fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, ¿qué es en realidad el mecanismo de salvación? El arrepentimiento, porque el sacrificio ya está hecho. Jesús, como sumo sacerdote, ya se ofreció a sí mismo. La ofrenda de sangre ya se dio. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confesar ese pecado y aceptar el perdón con nuestro propio arrepentimiento. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán considerados dignos de vida eterna. Leamos acá. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Imagínense, la misma persona que hizo el sacrificio para salvarnos a la vez, actúa con nosotros como abogado y nos defiende. Nos defiende porque, claro, nosotros cometimos un error, de la gravedad que sea, el Señor lo conoce. Pero si nosotros acudimos en oración, confesamos y nos arrepentimos, dice que tenemos un abogado. ¿Y qué mejor abogado, cierto, que a Jesucristo el justo? Lo dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:21. Y también encontramos: yo soy aquel que borró tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. En realidad,
el mecanismo es sencillo. A veces nosotros lo descuidamos sencillamente por dejación o por prejuicios, el motivo que sea, pero el mecanismo es acudir a Jesús con arrepentimiento y confesar. No hay más. Arrepentimiento y confesar. Bueno, el Señor declara, ¿cierto?, en la Biblia, y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, tenemos una hermosa promesa, pero tenemos también que considerar que tenemos un tiempo corto para esto. ¿Por qué digo que es muy corto? Porque, imagínense, aquí fue la primera venida de Cristo. Luego, Cristo ofició acá en el lugar santo. En el lugar santo no nos olvidemos que se hacía un sacrificio que era de tipo diario. Todos los días se oficiaba en este lugar. Sin embargo, acá se oficiaba un tiempo muy corto. O sea, si tomamos en cuenta los tiempos, no puede ser demasiado. Obligatoriamente debe ser muy poquito, porque acá tenemos 35 días al año, acá se hacían 364 días, acá en el lugar santo. Este era solamente una vez al año. O sea, si siquiera hiciéramos un cálculo matemático acá, se estaba un 99% del tiempo. Acá ni siquiera acá en porcentaje es un 0,27% del tiempo, si lo decimos de alguna forma. Es muy corto el tiempo, y Jesús lleva acá desde 1844 oficiando, haciendo su labor de sumo sacerdote en favor nuestro. Entonces, esto en cualquier momento se acaba. Y el problema es que cuando esto se acabe, ya los casos están resueltos, como fieles o como infieles. No hay puntos intermedios. Fiel o infiel. Solamente es. Entonces, la promesa es para el que confiesa, para el que se arrepiente y acepta el sacrificio de Cristo. Es el momento. No queda mucho tiempo. Tampoco sabemos el momento exacto, pero sí sabemos que este servicio que se efectuaba acá es muy corto. Esto está ya a las puertas, y si usted tiene algo a cuentas con el Señor, el momento de arrepentirse y de confesar es ahora. No deje pasar más tiempo, porque no sabemos cuándo es la venida de Cristo, pero sí sabemos que es muy pronto. Entonces, mi deseo y oración para todos ustedes es que nos arrepintamos, que confesemos y aceptemos los méritos de Cristo, aceptemos su sangre y el perdón por todos nuestros pecados. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Amén. Para finalizar, entonces, vamos a cantar el himno 292. Recibe plena salvación.
Jesús, quien redimióle en la cruz. Gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por la posibilidad de estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, por las profecías que quedaron en la Biblia, que nos muestran, Señor, que queda poco tiempo para su segunda venida, que tenemos, Señor, que aferrarnos a las promesas en ella escritas y resistir, Señor, resistir las pruebas, resistir este mundo con el fin de ser hallados dignos en el momento que nuestros nombres sean examinados en el juicio. Te pedimos, Señor, tu bendición por cada uno de nuestros hermanos, que tú seas con ellos, motiva sus corazones a que estudien las profecías que hay en tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.